finanzas como tal son importantes para todos nosotros, desde el punto de vista de las finanzas personales, ¿verdad? Desde la casa, tomando en consideración, bueno, la generación de ingresos, si estás trabajando en una relación de dependencia, cuánto gano, cuánto destino para pagar los servicios, ese tipo de cosas. Cuando ya tú lo ves, más allá de lo personal, en lo micro, y comienzas a pensar un poquitico, bueno, déjame emprender, déjame ver qué puedo hacer yo, ¿no? Las finanzas son muy importantes porque, en definitiva, determinarán en buena parte el éxito o no de eso que quieres hacer. ¿Qué es lo primero que debe saber una persona que desea emprender financieramente? Ok, mira, aquí lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si yo tengo quizás una idea de negocio y quiero emprender con esa idea de negocio, dentro del plan de negocio o la metodología que yo aplique, las finanzas son muy importantes. ¿Ok? Si yo quiero emprender financieramente, que se pueda asumir como bueno, el desarrollo de una idea, de un negocio que conlleve cierto nivel de responsabilidad, cierto nivel de riesgo, entonces quizás estamos hablando de colocación de capitales en actividades financieras, en actividades comerciales, que pretenden entonces un retorno que tenemos que medir tomando en consideración el entorno que hay en Venezuela, que es un entorno de inflación bastante elevado y que ese dinero tiene que rendirnos a nosotros. Entonces lo podemos ver desde un punto de vista. Un lado, el negocio que quiero desarrollar donde las finanzas son protagonistas y desarrollarme con actividades financieras directamente. Es decir, un análisis como que del mercado. Sí, fíjate, por lo menos, si tú tienes una idea de negocio y la quieres concretar, más allá de enamorarte de la idea, conocer acerca del área, conocer el segmento del mercado, hacia dónde lo vas a orientar, cuál es esa propuesta de valor, cuál es el producto que le vas a hacer llegar a la gente, con qué elementos cuentas, cuáles son tus recursos clave, tus actividades, tus socios estratégicos. Tienes que tomar en consideración, bueno, con cuánto cuento. O sea, qué capital tengo para arrancar, cuánto me va a pedir esto en el desarrollo de la propia actividad y qué tanto puedo yo mantener o sostener el propio emprendimiento en sus primeros pasos para que se convierta después en una empresa sostenible en el tiempo. Una pregunta frecuente es si se necesita un capital alto para poder iniciar un emprendimiento. Depende del tipo de emprendimiento, depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, lo estábamos hablando afuera con los panelistas anteriores. Si por lo menos en Venezuela está ocurriendo mucho que hay personas que quieren emprender digitalmente, por ejemplo, ¿no? Entonces los emprendimientos digitales en principio no requieren quizás de una inversión tan elevada de dinero, en el entendido que un emprendedor digital pasa desde alguien que te utiliza redes sociales para vender productos, que eso habría que verlo en otro nivel porque tienes que finalmente terminar de concretar una figura jurídica más adelante para ese emprendimiento que estás haciendo, como también las personas que digitalmente se convierten en estas figuras de los youtubers. Eso es un emprendimiento también y los costos no son realmente muy elevados. Ahora, si lo tuyo es que vas a montar una ferretería, si eres chef y quieres montar un restaurante, entonces la cosa comienza a cambiar. Entonces, el dinero que tú necesitas para iniciar depende de lo que queramos hacer. El emprendedor debería saber inicialmente la importancia de la riqueza. Sí, fíjate, aquí tendríamos que ver cómo tú defines riqueza, ¿no? Si es la riqueza tomando, asumiéndolo como quizás lo que ya tú tienes para desarrollar un negocio. Por ejemplo, estamos hablando quizás de tu capital, de tu patrimonio. Si asumes eso como riqueza, eso es muy importante porque es con lo que tú vas a arrancar y vas a comenzar a emprender o a desarrollar. Tú puedes generar riqueza y la fuente básica y originaria de la riqueza es el trabajo. ¿Okay? Entonces el tema del emprendimiento va mucho de la mano con la generación de la riqueza producto del trabajo, de la medida que tú puedas colocar todo ese dinero a producir para ti. ¿Cuáles serían los planes iniciales, los planes a aplicar Ajá. para iniciar financieramente? Para iniciar financieramente un emprendimiento. Sí. Ok, bueno, fíjate. Lo primero que tú debes tener claro es qué quieres hacer. O sea, cuál es tu idea de negocio, por ejemplo. Eh, Tienes que testearla, tienes que probarla. De repente quieres hacer algo que ya está haciendo un grupo de personas. Pero la pregunta aquí sería, ¿qué cosa diferente puedes hacer tú que ellos no están haciendo? ¿No? Lo otro, si tienes claro esto, es las personas que te acompañan. ¿Sí? ¿Qué grupo de personas está contigo innovando, comprometidos con el desarrollo de esa idea? Luego que tienes ese grupo de personas comprometidos contigo en el desarrollo de la idea y sabes qué es lo que quieres hacer, entonces comienzas a entender, bueno, hacia dónde voy a orientar estos productos. ¿Es un producto que tiene características físicas o es un servicio? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué características tienen? ¿Qué desean? ¿Qué necesidades poseen y cómo yo las puedo cubrir?
Luego de esto tú tienes que estar muy claro con respecto a las vías a través de las cuales le vas a hacer llegar tanto el producto como la idea, que pueden ser esos canales. Eso es muy importante definirlo porque a partir de ahí tú vas a generar buena parte de la captación o el enganche de las personas que quieran estar contigo. Y luego es la relación que vas a establecer tú con esas personas a las que les quieres llevar el producto. Eso va a determinar tu generación de ingresos. Entonces hay que tener claro todas estas cosas. Y sobre todo en un entorno económico como el venezolano, que presentan muchos riesgos, hay mucha inflación, muchas cosas, pero también todo esto configura un esquema muy importante para emprender. Porque cuando se emprende, mayormente se emprende cuando tenemos situaciones y dificultades. ¿Sí? Entonces tenemos la figura del interemprendedor. ¿Quién es ese señor? Pues una persona que está trabajando, pero que tiene un espíritu para hacer cosas maravillosas y le permiten dentro de las estructuras corporativas hacerlo. Tienes la persona que trabaja, pero además emprende. ¿Sí? Entonces, la idea es que este ser muy particular, que somos todos nosotros, mayormente, no somos emprendedores casi que genéticos, ¿verdad? Podamos organizar de buena forma esas ideas para lograr esos objetivos. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué se va a hacer, qué necesidades hay, cuál es el segmento del mercado y con qué cuenta. Luego de que la persona ya inició su negocio, ¿cómo mantener ese balance económico en esa pequeña empresa? Eso me lo vas a responder al regreso de la pausa. Está con nosotros Aaron Olmos, especialista en finanza empresarial, y estamos hablando sobre la finanza en los emprendedores. Ya venimos con Entre Noticias. Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias. Síganos en todas las redes sociales como @EntreNoticiasGB y pueden realizar sus preguntas o sugerencias a través de nuestra etiqueta del día de hoy en el negocio. Continuamos con nosotros en el estudio Aaron Olmos, él es especialista en finanza empresarial. Aaron, dejamos una pregunta al aire y es: luego de que la persona ya inició su negocio, ¿cómo mantener ese balance? Porque hay ciertas personas que pues obtuvieron ciertos ingresos positivos para su negocio, pero se vuelven locas y comienzan a gastar excesivamente esos ingresos. Bueno, mira, hay que entender que cuando tú desarrollas una empresa o un negocio, estás desarrollando una idea que cobra vida. Esa idea cobra vida en la figura de una empresa, pequeño emprendimiento. Esta pequeña empresa tienes que diferenciarla de ti. Tienes que diferenciarla de los socios, de los gerentes, de los accionistas, por ejemplo, las personas que están desarrollando. Y entender que como está cobrando ahora vida propia, necesita su propio espacio. Entonces, por ejemplo, si yo en un primer trimestre generé cualquier cantidad de dinero por mi emprendimiento, yo tengo como socio fundador, como accionista, como gerente, como dueño, que asignarme una cantidad de dinero para mis actividades y lo demás le pertenece a la empresa. Y esa empresa, poco a poco, o ese pequeño emprendimiento va a ir creciendo. Y evidentemente, bueno, tenemos que comenzar a registrar todas nuestras operaciones, entonces comenzamos a hablar de contabilidad, tenemos que generar planes para el desarrollo de esa empresa, entonces tenemos que hablar de presupuesto, tenemos que ver cómo nos está yendo en el día a día, tenemos que hablar de un flujo de caja. Entonces todos esos elementos financieros, contables, económicos, presupuestarios comienzan a salir. Podemos tener quizás la suerte de contar en el equipo con un contador, un economista, un administrador, puede ser que no. Sin embargo, podemos buscar ese apoyo en otras personas para comenzar a registrar todo lo que se va desarrollando. Pero lo importante aquí es darle vida, permitir que el propio emprendimiento de la empresa respire. ¿Sí? No lo podemos atosigar. Las empresas también tienen edades. Tú no puedes asumir que algo que creaste hace 3 meses te esté generando miles de millones de bolívares o de dólares. O sea, las empresas poco a poco tienen que ir creciendo, tienen que irse a dar a conocer en los mercados por la calidad del servicio, lo que estás haciendo, la manera como te comunicas con las personas. Entonces, evidentemente, para que ese balance se dé, tienes que establecer una combinación entre darle vida a la empresa, permitir que la empresa capitalice parte de ese éxito en dinero y lo que estábamos conversando hace un rato en el corte, reinvertir ese dinero también en ella. Y justamente, ¿cuál ha sido la gran diferencia de estos nuevos emprendimientos desde el punto de vista financiero en comparación a hace 20 o 30 años, que eran muy pocos? Y sin embargo, acá en este país se ha visto que efectivamente en momentos de crisis es cuando las personas deciden: mira, quiero realizar un negocio. Sí, bueno, fíjate, es importante eso porque cuando tenemos
escenarios de crisis, inflación, escasez, tipo de cosas, las personas desean con más ganas tener sus propias actividades. Entonces, el tema del emprendimiento va mucho de la mano con esos picos de esos ciclos económicos de depresión. Y lo importante de esto es que hace 10 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, muchas personas decidieron, bueno, yo quiero no necesariamente depender de un trabajo 15 y último, o teniendo esto, quiero comenzar a desarrollarme en otras áreas a ver qué tal. Entonces, el convencimiento propio de que sí puedes y que sí lo vas a lograr te va a orientar. No ha cambiado mucho el escenario de emprendimiento en términos formales de hace 15 o 20 años atrás de lo que tenemos hoy. Lo que ha cambiado es el entorno, país, económica, política, financieramente, y ha cambiado mucho de 20 años para acá el peso que tiene la tecnología y los elementos innovadores en el desarrollo de los negocios, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tenemos metodologías que se han desarrollado que te permiten validar propuestas de valor, estructuras completas de negocio en cosa de meses. Antiguamente la gente registraba una empresa y veía cómo le iba. Y puede ser que le iba bien o puede ser que le iba mal. Como esos días nosotros que nos interesaban las caras. Sin embargo, en la actualidad tenemos la posibilidad de formarnos, ¿verdad? En herramientas, metodología, instrumentos, indicadores para saber si nos está yendo bien o no. Entonces, no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado es el entorno, la tecnología y la agregación de valor del venezolano. Porque nosotros en Venezuela, y lo digo desde el CIAP de la Católica, tuve muchísima gente agregándose valor para emprender. O sea, antes inclusive de comenzar a desarrollar las cosas, tuve que estar tomando algunos cursos, se están agregando valor, están leyendo libros para hacerlo bien. Desde el punto de vista financiero, ¿qué es lo que no debe hacer un emprendedor? Bueno, mira, desde el punto de vista financiero hay varias cosas. Hay personas que en principio emprenden con su propio capital, ¿ok? Hay personas que tratan de emprender con un proyecto que han desarrollado solicitando créditos bancarios, que también es algo bien interesante. Lo que debemos tratar en lo posible es de tener un horizonte, ¿verdad? En el mediano y largo plazo, de desarrollo de actividades, de generación de ingresos, previsible, fiable, creíble, coherente, que te permita dar sustentabilidad al propio negocio. O sea, yo no puedo quizás emprender en algo que hasta cierto punto es conocido, que no necesariamente te va a permitir mantenerte en el tiempo. Entonces, financieramente, ¿qué debemos hacer? Si yo voy a comenzar a trabajar con un aporte propio de capital, algo que yo tengo, sea dólares que voy a cambiar o activos que voy a colocar para la empresa y lo voy a registrar como parte de esa empresa o de ese emprendimiento, tengo que saber que a partir de ese momento en adelante le debo dar vuelta a la cachucha y trabajar bastante, porque lo financiero a nivel de su estabilidad depende del trabajo que yo esté desarrollando. Yo no puedo quedarme tranquilo con que registré la empresa, ¿verdad? Y resulta que ahora, bueno, que trabajen otros, ¿no? Todo el mundo tiene que remangarse la camisa y echarle pichón. Otra vez, del trabajo depende la generación de la riqueza y de ese trabajo depende la generación de dinero para mantener financieramente el negocio. Si me endeudé con un banco, bueno, tengo que pagar mensualmente unas cuotas de ese dinero que me prestaron para poder desarrollarme. Yo no puedo pedir dinero, por lo menos, para gastar en cosas. Yo tengo que pedir dinero para invertir en cosas y que ese dinero que me están dando me sirva para generar más dinero. Entonces, financieramente, ¿qué debemos hacer? Utilizar de forma inteligente el capital, si es aportación propia, utilizar de forma inteligente el endeudamiento, si estoy pidiendo prestado, utilizar de forma inteligente el aporte de los socios. Que hay personas que pueden enamorarse de lo que estás haciendo y quieren colaborar contigo. Y reconocer, ¿verdad?, el valor de cada una de las personas que están aportando para esa idea. Porque todo eso tributa, al final de cuentas, financieramente. Es increíble cómo cuando tú construyes tu balance general, estado de resultados, flujo efectivo, presupuesto, ves toda esa lógica gerencial de lo que estamos hablando reflejado en las finanzas. El apoyo financiero desde el punto de vista de los créditos otorgados por los bancos está más accesible hoy día. Bueno, mira, depende, por ejemplo. Apostando a estas personas que de Sí, verdad están... hay instituciones financieras en Venezuela que están apostando al desarrollo de actividades emprendedoras con las tasas que tiene el Banco Central para esto. Sin embargo, fíjate tú lo importante de esto, tenemos que garantizar que ese dinero que estamos recibiendo, producto de la puesta en marcha de un proyecto que fue evaluado por una entidad financiera y que aprobó y todo esto, se reproduzca de la manera más rápida para poder hacerle frente a esos
desembolsa esos pagos que tenemos. Sin embargo, hay otra figura muy interesante, que no necesariamente es financiera, sino que es la figura de los accionistas o de las personas que quieren invertir en los negocios de otros. ¿Sí? En Venezuela hay muchísimas personas que ya emprendieron, ya desarrollaron, ya crearon y tienen un capital de riesgo, un dinero allí, que quisieran de repente colocarlo en nuevos negocios. Entonces es importante también tener en cuenta que hay instituciones que están haciendo eso, que no necesariamente son financieras, son empresas privadas, con personas con capital, que quieren incentivar el trabajo de gente joven, eso sí, luego de que te formas, en sus escuelas, en sus aulas, luego de que de alguna manera validas esa idea y puedes probar que tienen sustentabilidad en el largo plazo. ¿Qué estrategias financieras les recomienda a los emprendedores aplicar? Bueno, todo emprendedor debe saber hasta dónde llegar con su propio capital. O sea, ¿qué puedo yo arriesgar de lo que yo tengo? Todo emprendedor debe conocer las diferentes opciones de inversión que tiene el sistema financiero, nacional e internacional. Todo emprendedor tiene que saber hasta dónde arroparse con la cobija, hasta dónde llega esa cobija, como decían los abuelos. Yo no puedo comprometerme más allá de lo que, de punto de vista operativo, puedo generar. Yo no puedo quizás estar más allá de las capacidades de generación de riqueza de lo que yo tengo. Si creo, porque aquí es un tema inmaterial, tengo que creer mucho en lo que estoy haciendo, evidentemente, me puedo arriesgar a hacer muchas cosas. Sin embargo, debo tratar en lo posible de llevar una relación entre mi producción, mi generación de ingresos en ese flujo de efectivo, con la cantidad de dinero que yo puedo estar comprometiendo financieramente. Entonces, debe existir una relación coherente entre mi producción, mi generación de ingresos y las finanzas que tengo allí. En nuestro país, ya para finalizar, ¿es factible endeudarse para impulsar un emprendimiento? Totalmente. Siempre y cuando ese endeudamiento lo vayas a utilizar tú para producir, para hacer, para reinvertir, para crear. Evidentemente, como te dije, depende del emprendimiento. Si es un emprendimiento inmaterial, de asesoría, bueno, hacia dónde vamos a orientar ese dinero. Pero es totalmente factible endeudarme y es lo normal, es el deber ser, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista de desarrollo empresarial. Entonces, tenemos muchos aliados, el sistema financiero es uno, capitales de repente de amigos son otros, empresas o sectores privados interesados en